Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les doy la más cordial bienvenida de tratar el analgésicos, repórtalo, hagamos farmacovigilancia. Este tema va a ser desarrollado por el doctor Carlos Estrada de la Rosa, el doctor José de Jesús Coria Lorenzo, la maestra en ciencias farmacológicas Priscila Sánchez Buenfil, la química farmacobióloga Alejandra Lilian Ramírez Ramírez y el doctor Fabián Llorens Torres, que va a ser la moderación y al cual le cedo la palabra. Bienvenidos. Adelante, los micrófonos. Doctor, muchísimas gracias y gracias especialmente a usted como presidente de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, que nos han dado estos espacios para compartir y abordar estos temas que creemos que son sumamente interesantes para la comunidad médica y no solo eso, sino también para el público en general. De esta manera, les pido a los profesores invitados, que ahorita los volveré a mencionar, que podamos hablar con términos técnicos, científicos, pero lo más coloquial posible para que podamos también compartirlo y que sea de provecho para el público en general, que es parte importante de todas estas acciones para incrementar el reporte de eventos o reacciones adversas. Muy bien, pues entonces, si me lo permiten muy rápidamente, mencionaré el currículum de nuestros invitados. La química Alejandra Lilian Ramírez Ramírez es química farmacéutica bióloga con más de 8 años de experiencia en farmacovigilancia, tanto hospitalaria como en la industria farmacéutica. En los últimos 6 años se ha dedicado a trabajar esta área en empresas transnacionales, controlando o administrando toda la información tanto en México como en países latinoamericanos. Actualmente se desempeña como gerente senior de farmacovigilancia en una importante empresa multinacional con sede o con filial en nuestro país. Nos acompaña también el doctor Carlos Estrada de la Rosa. Él es químico farmacéutico biólogo con especialidad en ciencias farmacéuticas por la UNAM. Tiene el doctorado en salud pública por la Universidad Contemporánea de las Américas. Actualmente se desempeña como jefe de los servicios farmacéuticos y farmacovigilancia del Instituto Jalisciense de Alivio al Dolor y Cuidados Paliativos. Es fundador de la Asociación Mexicana de Calidad y Salud en Seguridad del Paciente y pertenece a múltiples asociaciones y tiene múltiples representaciones, como en el Consejo Directivo del Colegio Mexicano de Farmacia Hospitalaria. Es integrante del grupo de expertos de farmacia hospitalaria de la Dirección General de Planeación y Desarrollo de la Secretaría de Salud. Es representante de Jalisco en la CIFRUS, en la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos, y pertenece también al Consejo General de Salubridad. Y como representante de la Red Latinoamericana de Uso Seguro de Medicamentos. El doctor Coria, infectólogo pediatra, fue asesor de la Subdirección de Epidemiología del Instituto de Salud del Estado de México, es coordinador de la Red de Vigilancia de la Enfermedad de Kawasaki y es miembro de múltiples asociaciones como la Mexicana de Infectología Pediátrica, la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, el Colegio Mexicano de Educación Médica Continua, la World Society of Pediatric Infectious Disease, la Academia Mexicana de Pediatría, la Academy of Infection Management, miembro de la Asociación Mexicana de Pediatría y Ciencias Médicas. Y asimismo, la maestra en Ciencias Farmacéuticas, Priscila Rubí Sánchez Buenfil, maestría en Ciencias Farmacéuticas de la Universidad Autónoma Metropolitana, con especialización en farmacéutica y servicios hospitalarios, con diferentes cursos
y diferentes programas de posgrado, entre ellos de la International Conference of Harmonization, Good Clinical Practice E6, y diplomados en infecciones relacionadas a atención de la salud y cursos en diferentes países de Latinoamérica que ha acreditado y que le permiten tener este currículum tan amplio. Bienvenidos todos, un servidor, Fabián Llorens Torres, médico egresado de la Escuela Superior de Medicina, con especialidad en medicina farmacéutica por la sección de posgrado e investigación de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, y tengo 35 años de experiencia tanto en la docencia de licenciatura y posgrado como en la industria farmacéutica, en la investigación y desarrollo de insumos para la salud. Así que bienvenidos todos y vamos dando paso a nuestra discusión de esta tarde, y todo se deriva en el hecho de que todos sabemos que cuando prescribimos medicamentos se presentan diferentes eventos o reacciones adversas, muchas de ellas conocidas, muchas otras que se descubren al ser utilizados los medicamentos en población abierta. Sabemos que todos los recursos están centrados en una investigación o están basados en investigación y demostración de eficacia y seguridad. Sin embargo, cuando salen a la comercialización, se enfrentan a diversos factores que pueden modificar el comportamiento de estos medicamentos. Y todo ello es lo que regularmente siente o perciben los pacientes que están bajo tratamiento con todos estos insumos. Lo que el paciente hace es comunicarse con su médico, expresarle estas molestias, estas sensaciones. No son siempre situaciones negativas. Muchas de ellas son eventos, y así se han descubierto acciones o efectos positivos, favorables para nuevas indicaciones, de tal manera que el médico regularmente que recibe este tipo de información, lo que hacemos por lo regular es minimizarlo, es anularlo a veces, y no lo reportamos. La fuente de información que es nuestro paciente, en muchas ocasiones no le damos ese valor tan necesario para enriquecer el conocimiento de los medicamentos. Así que, pues, con todo este preámbulo, me gustaría escuchar la visión de nuestros invitados en relación a lo que han podido experimentar con el uso de antimicrobianos y analgésicos antiinflamatorios en relación a todo esto. Sí sería muy importante, tal vez, que nos ayudaran a entender qué es la farmacovigilancia, para qué nos sirve, qué importancia tiene. Y me gustaría quizá pedirle la primera opinión a la doctora Priscila Sánchez Buenfil. Por favor. Muchas gracias, doctor. ¿Puedo compartir pantalla? Desde luego que sí. Adelante. Todavía no la vemos. Ahí va mi documento. Ahora ya no te vemos tampoco, doctora. No sé si me podrían apoyar compartiendo la presentación que les envié de... ¿No la logras subir? No, bueno, no me... En lo que resolvemos el asunto, si te parece, le pido el comentario al doctor José de Jesús Coria. Por favor, Jesús. Hola a todos. Gusto en saludarlos. Mira, ya está la presentación de la doctora. Ya, perfecto. Ya está la presentación de la doctora. Bueno, yo creo que contigo, regresamos con la doctora. Ya lo tienes, si la pones en modo presentación para que ocupe toda la pantalla.
y adelante. Está compartiendo Andrea, ¿verdad? No sé. Sí, no está compartiendo la presentación. Andrea. Sí, me dicen que sí. Ok, voy a comenzar. Sí, por favor. Esta parte de farmacovigilancia en antimicrobianos analgésicos es un tema muy importante en el que nos vamos a centrar en esta plática por diversos puntos que ahorita les voy a mostrar. La siguiente, por favor. Uno de ellos, primero voy a comenzar definiendo qué es farmacovigilancia. Y farmacovigilancia la podemos definir como la ciencia y actividades relacionadas en salud pública con diferentes objetivos. Ahorita me estoy centrando en la definición de la OMS. Parte de ello es detectar, vigilar, investigar y evaluar los efectos y posibles riesgos asociados a los medicamentos, productos biológicos y plantas medicinales. Todo esto con el objetivo de prevenir eventos adversos o cualquier otro problema relacionado con la salud en los pacientes. La siguiente, por favor. Cuando nosotros usamos un medicamento, el objetivo de farmacovigilancia es obtener medicamentos más seguros y eficaces, además de que estos medicamentos cumplan con la calidad del medicamento. Cuando hablamos de una reacción adversa a medicamentos, decimos que sí es, que no es una reacción adversa. Una reacción adversa es cualquier evento adverso asociado a un medicamento y que tiene una asociación causable y que es atribuible de acuerdo al tipo de medicamento que se está utilizando. Muchas veces decimos qué se puede reportar, qué no se debe de reportar. Cuando nosotros reportamos, nosotros estamos reportando una sospecha de reacción adversa. Y una sospecha de reacción adversa después lleva una cierta evaluación en el que se le atribuye una causalidad y diferentes tipos de atributos para conferirle el nombre de reacción adversa a medicamentos. Estos eventos adversos que se presentan muchas veces van asociados de la terapéutica que estamos manejando como pacientes y es muy importante notificarlas. ¿Por qué es importante notificarlas? Pues porque con esto nosotros vamos a formar esa triada de terapéutica donde nosotros vamos a maximizar la calidad, la seguridad y por lo tanto optimizar la efectividad terapéutica. La siguiente, por favor. Aquí hay un dato estadístico muy importante. Nosotros cuando hablamos de reacciones adversas, ¿qué tan importante es notificar? ¿Qué tanto se presentan? Pues aquí hay un dato en el que dice que las reacciones adversas es una de las principales causas de muerte en Estados Unidos. Entonces, cuando hablamos de una de las principales, aquí estamos reportando dentro de las 5 principales que pues se puede llevar a cabo la muerte en Estados Unidos por una reacción adversa. Entonces, muchas veces parte de estas reacciones adversas no se notifican o no llegan al sector donde tienen que ser notificadas porque con esto vamos a maximizar la seguridad de los medicamentos. Entonces, es muy importante poder tener esta información que nos genere evidencia clínica actualizada para maximizar la seguridad y eficacia de los medicamentos. La siguiente, por favor. Entonces, ¿por qué farmacovigilancia y en específico por qué en antimicrobianos y analgésicos? Bueno, ahorita les voy a dar información como puntual sobre estos dos grupos terapéuticos y es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque antimicrobianos muchas veces recurrimos a la automedicación igual que en el caso de analgésicos y el hacerlo o no hacer un uso efectivo y seguro y racional de estos medicamentos nos conlleva grandes riesgos para la población y riesgos que no solamente es para quien lo usa, para todo la sociedad o la población que puede llegar a utilizarlos o no estos medicamentos. La siguiente, por favor. Entonces, en primer lugar voy a hablarles de antimicrobianos. Cuando nosotros hablamos de antimicrobianos y la parte de farmacovigilancia, tenemos que vigilar específicamente, varios puntos de su uso. Uno de ellos es desde su prescripción, desde una correcta prescripción que comprenda una dosis correcta, una idónea prescripción, es decir, de acuerdo
a la infección que se esté presentando, al microorganismo presente, dar el antimicrobiano idóneo. No se puede dar cualquier antimicrobiano porque esto nos puede generar muchos problemas, como uno de ellos, que es uno de los principales problemas a nivel mundial, que es la resistencia antimicrobiana. Y cuando usamos antimicrobianos decimos, ¿hay efectos secundarios o no? O solamente lo que se busca es a lo mejor el efecto terapéutico, pero no. Los antimicrobianos tienen diversos efectos secundarios que pueden ir asociados a esta terapéutica, tanto efectos secundarios como efectos colaterales. Parte de ellos son a lo mejor náuseas, mareo, vómito, diarrea, y cuando nosotros notificamos estos eventos adversos, se pueden generar estrategias para minimizar estos riesgos. ¿Qué son esas estrategias? A lo mejor con qué deben de tomarlo, en qué horario, si es con alimentos o sin alimentos, o si hay interacciones con parte de los medicamentos que muchos pacientes tienen de sus enfermedades crónico-degenerativas. También parte primordial de un uso de antimicrobianos y de hacer una farmacovigilancia en ellos es reportar la resistencia. A lo mejor hay antimicrobianos que no son eficaces para cierto grupo de bacterias, y entonces cuando se utilizan de manera irracional pueden generar problemas que no solamente para el paciente que lo está utilizando, sino para la población en general. La siguiente, por favor. Aquí les presento algunos de los efectos secundarios que se pueden presentar con diversos grupos terapéuticos o grupos de antimicrobianos, y son demasiados. Muchas veces decimos que no hay efectos secundarios o no hacen ciertos efectos o daño al medicamento, pero son múltiples los efectos adversos o secundarios que se pueden presentar. Entonces, es muy importante notificar para con esto generar estrategias para hacer cada medicamento más seguro y eficaz. La siguiente, por favor. Aquí, ahora les muestro una parte de estadística. ¿Por qué analgésicos? Aquí, cuando nosotros, uno de ellos es de los primeros grupos de medicamentos usados en la automedicación. Muchos analgésicos los podemos encontrar como OTC y los podemos encontrar con libre venta. Entonces, el alto consumo de este grupo de medicamentos nos genera un punto crítico en la medicación. Es decir, tenemos que tener un foco rojo en cómo se utilizan este grupo de medicamentos. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué riesgos hay en este grupo de medicamentos? Muchas veces los utilizamos y no sabemos cuáles son los efectos. Parte de ellos, el utilizar un analgésico o hacer una automedicación, uno de ellos es que podemos ocultar sintomatología que a lo mejor puede conllevar a un padecimiento grave. Entonces, es muy importante siempre utilizarlos con precaución, siempre leer la información para prescribir, porque también, ser muy observador en las contraindicaciones. Es muy importante que se utilicen y siempre acudir con el profesional de salud para poder darle el tratamiento continuo y el tratamiento correcto que debe de llevar. No solamente hacer el enmascaramiento de estos efectos que nos está indicando una alerta en el cuerpo. Y también muy importante que muchas veces los utilizamos a libre demanda y los utilizamos por un periodo prolongado que pueden generar mayor riesgo. Por ejemplo, en el caso de los AINES, un uso prolongado de estos medicamentos puede generar problemas graves, como el caso a lo mejor de pancreatitis o de enfermedades que pueden comprometer aún mayor la salud del paciente. También hay ciertas características que nos indican a utilizarlos con un mayor cuidado, como el riesgo cardiovascular o el riesgo de úlcera gástrica. Entonces, es muy importante siempre utilizarlos con precaución e inmediatamente acudir. Y parte de ellos son a lo mejor cuando ocurre fiebre, cuando ocurre un dolor, que tratarlos de utilizar a lo mejor una dosis y inmediatamente acudir con el profesional de salud. Y parte de ello también, aquí les presento una gráfica donde los efectos secundarios reportados, cómo son atribuidos a los diferentes grupos terapéuticos. Y parte de los 3 primeros lugares son los antibióticos y los analgésicos. Entonces, por eso es muy importante el ahorita enfocarnos en poder hacer farmacovigilancia y reportar los eventos adversos que se están presentando. La siguiente, por favor. Y cuando nosotros utilizamos medicamentos,
tenemos que ser conscientes que no todos vamos a responder de la misma manera. Existe la idiosincrasia y la diferente respuesta que podemos obtener cada individuo o cada paciente. Y parte de la farmacovigilancia nos lleva a hacer una terapia individualizada. Para cada paciente, optimizar el uso del medicamento para que él tenga un tratamiento seguro y eficaz. La siguiente. Entonces, aquí les presento la anterior, por favor. 5 momentos clave para la utilización de los medicamentos. Parte de ello es siempre antes de comenzar, verificar cuál es el medicamento, leer la información para prescribir del medicamento para detectar los posibles riesgos y ver si no compromete el uso de ese medicamento. Siempre tener una adherencia terapéutica. ¿Cuándo tomo el medicamento? ¿En qué momento? Y parte importante es si ya tienen cierto terapéutico, medicamentos que utilizan, ¿qué va a pasar si yo añado otro medicamento? Revisar frecuentemente si ya llevan un tratamiento prolongado de estos medicamentos con su médico para llevar cuál es la respuesta, ver si tienen la respuesta esperada, porque también si no hay efectividad o hay un fallo terapéutico, es un evento adverso. No estamos esperando eso con el uso de medicamentos y hay que reportar. Y antes de finalizar el tratamiento o la toma de medicamentos y ver si se presentó un evento adverso, saber con quién lo voy a notificar, comunicárselo al personal de salud, ya sea médico, enfermero o farmacéutico, sobre los eventos adversos que se pudieron presentar durante la terapéutica. La siguiente, por favor. Doctora, si lo puedes agilizar, por favor. Sí. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué sigue si detectamos una RAM? Pues es muy importante notificarlo al profesional de salud, ya sea el médico, el enfermero o el farmacéutico, para que ellos a su vez comuniquen a los centros institucionales de farmacovigilancia estos eventos adversos y puedan emitir las señales de alerta correspondientes en el tiempo efectivo. La siguiente, por favor. Y aquí ya nada más por último les presento los tiempos de notificación. Es muy importante que si se presenta una reacción adversa grave, es notificarla inmediatamente, antes de 48 horas, para poder generar una señal de alerta óptima en el tiempo correspondiente. Ya sería todo, por favor. Muchísimas gracias, doctora. Gracias. Nos cambiaste un poquito la secuencia, pero bueno, yo le preguntaría ahora al resto de los participantes, ¿qué tan complicado es el reporte? ¿Qué tan complicado es el reporte de los eventos adversos? ¿Cuál es su opinión? Y si les parece bien, pasamos inmediatamente a sus presentaciones. Alejandra, si nos puedes dar tu punto de vista, por favor. Sí, claro que sí. Antes que nada, hola, doctor Fabián, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a este foro. Y bueno, antes de responder la pregunta, únicamente me gustaría aclarar que todas las opiniones que voy a dar son a título personal y son generalizadas con base en mi experiencia. No representan específicamente la situación ni de la compañía en la que estoy laborando actualmente, ni en las compañías en las que laboré previamente. Y bueno, contestando la pregunta, doctor Fabián, pues, ¿qué tan difícil es reportar estas reacciones adversas? Yo diría que no es nada difícil. Hay muchos medios de reporte para poder hacer llegar esta información. Se puede reportar, como mencionaba la doctora Priscila, directamente a los hospitales, directamente a los institutos, pero también se puede reportar a la industria farmacéutica, se puede reportar también directamente a la autoridad sanitaria, que es COFEPRIS. Hay una liga de COFEPRIS en donde hay una parte para que reporten los pacientes, una parte para que reporten los médicos, y también al reportar a la industria farmacéutica es muy fácil. Voy a ahondar un poquito más en mi presentación, entonces me quedaría hasta aquí con mi participación, doctor Fabián. Muchas gracias, Alejandra. Jesús, quisieras comentar y cerraríamos con Carlos. Sí, claro. Saludos a todos. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación y a los asistentes que están presentes. Pues sí,
aunque por ley está estipulado que se tienen que reportar los eventos adversos de cualquier fármaco, biológico, vacuna, cualquiera fármaco que ingresa a nuestro organismo, la situación parece un tanto difícil al mismo paciente, al mismo médico. ¿Por qué? Porque es algo que no se ha hecho costumbre, es algo a lo que no estamos habituados, ¿sí? Correcto. Podemos estar habituados a ir al Kentucky, al McDonald's, a surtir el súper, a X, al Walmart, al Sam's, a la Comer, a lo que tú quieras. Es una costumbre que tenemos, pero cuando tomamos algún fármaco, ¿sí? Lo peor que puede pasar cuando va el paciente y nos dice, oiga, doctor, fíjese que el medicamento que le dio a mi paciente le dio un poquito de náusea y vómito. No se preocupe, es normal, sígaselo dando. Y resulta que al rato el niño llega deshidratado porque tuvo más vómito de lo esperado, más evacuaciones diarreicas de lo esperado, y entonces resulta que el culpable se siente el mismo paciente por decir, bueno, seguí la indicación del médico. Pero algo muy importante ahorita es que desde hace muchos años los Estados Unidos nos enseñaron a hacer demandas en contra de los médicos y eso es algo que tenemos en contra y puede ser que por ahí sea un factor de riesgo si no le explicamos al paciente qué puede pasar y si el paciente además no nos dice qué está pasando y nosotros tratamos de cambiarle la prescripción, ¿cierto? Entonces, no es malo reportarlos. Lo que hay que hacer simplemente es tener una buena compliance médico-paciente. ¿Qué quiere decir esto? Una comunicación adecuada con el paciente de tal manera que si él siente que algo está mal, no lo comunique, porque si no también es una forma muy fácil de perder al paciente. Se va con otro y resulta que se curó, y se curó porque se iba a curar. Finalmente, la historia natural de la enfermedad lo llevó a curarse. Y entonces dice, híjole, este médico sí es el bueno, el otro no le atinó, y lo único que hizo fue cambiar el nombre del mismo antibiótico que viene dentro del frasquito. Correcto. Tienes toda la razón y has puesto sobre la mesa dos puntos importantes. La normatividad o la ley, lo que nos obliga como médicos a reportar a los profesionales de la salud, entre ellos los médicos, desde luego, y el tema de las consecuencias, ¿no?, que en ocasiones puede tener. Carlos, ¿nos podrías dar tu punto de vista, por favor? Sí, claro, con todo gusto. Primero, pues agradecer la invitación y comentarles, bueno, en relación a la dificultad que existe en este sentido de digamos, implementar en forma adecuada lo que es la farmacovigilancia a nivel hospitalario, por ejemplo, que es la parte, digamos, operativa, incluye varias cosas, ¿no? Influyen varias cosas, perdón. Una, se toma en consideración lo que acaba de mencionar ahorita el doctor Coria, que es relativamente normal, ¿no? O sea, que frecuentemente se toma como normal algunas reacciones adversas. Como ejemplo muy concreto, yo trabajo en un instituto donde vemos pacientes con dolor intenso, dolor por cáncer, por ejemplo, y pacientes en cuidados paliativos. Generalmente allí se emplean medicamentos opioides, morfina, oxicodona, metadona, fentanilo, etcétera. Todos, si no es que un porcentaje altísimo de pacientes pasan por alto que tienen episodios de constipación, de estreñimiento. Y efectivamente esto está asociado a lo que es el manejo de los medicamentos opioides. Todo el mundo lo toma como normal, tanto el médico tratante como el residente que atiende al paciente,
o la personal de enfermería. Incluso suelen, digamos, no darle importancia al tema, ¿no? Porque saben que de alguna forma u otra se puede presentar. Entonces, ese es un aspecto importante. Primero, pues aunque se tenga el conocimiento, minimizar ese tipo de reacciones que son frecuentemente pasadas por alto. Entonces, ahí es importante saber, por ejemplo, cuál es el opioide que está produciendo más constipación, más estreñimiento. Se pueden tomar precauciones, ¿no? Este es un ejemplo. Y por supuesto que hay otras, la parte administrativa, que hacer el llenado de un montón de atención de pacientes, se requiere la parte, digamos, operativa, que requiere el llenado de ciertos formatos, pues, dificulta la implementación de la farmacovigilancia activa. Pues ahí lo dejo y continuamos posteriormente. Muchas gracias, Carlos. Pues vamos ahora a la presentación. Le voy a pedir a Jesús que nos haga su presentación con los temas que para él son relevantes. Después pasaremos a la presentación de Alejandra y si nos haces nuevamente el favor de cerrar esta segunda parte tú, Carlos. Entonces, Jesús, por favor, adelante. ¿Se ve? Sí, sí, sí. Perfecto. Bien. Vamos a hablar, bueno, ya el título ya lo tenemos ahí, lo mencionó hace rato la doctora. En realidad, para esta plática no tenemos conflicto de interés alguno. Los objetivos, como en la plática anterior, cuando hablamos en el webinar pasado, pues únicamente hacer énfasis en concientizar sobre la importancia de notificar los eventos adversos, ¿sí? O los efectos adversos a los medicamentos o algún fármaco o algún biológico. Lo que comenté yo, ¿verdad? La legislación y las agencias reguladoras se dice que deben de informar transparentemente todo evento adverso que pase en el paciente, pero a veces los usuarios, incluso los mismos profesionales, tenemos errores en cómo hacerlo, ¿sí? Pero de alguna manera, por eso estamos haciendo esto, para tratar de hacer una orientación en cuanto a las reglas que se deben de seguir. Vamos a poner unos ejemplos de algunos fármacos que han sido retirados del mercado por vigilancia de quien hace el seguimiento como tal de los fármacos que se prescriben a nivel nacional, que es la COFEPRIS, ¿sí? Y de alguna manera vemos, por ejemplo, nos vamos a ir exclusivamente a lo que es antibióticos y analgésicos antiinflamatorios. Aquí dos fármacos, miren, trimetoprim y sulfametoxazol, que aparentemente causó retiro porque encontrado contaminación del producto. Eritromicina, al igual que un analgésico antiinflamatorio como el naproxeno, fueron retirados del mercado porque parecía que no contaban con una licencia sanitaria adecuada o que los registros estaban falsificados. Pero hay otros que se han retirado precisamente porque gracias a los reportes que se hacen de efectos adversos, ¿sí? O resultados adversos a los medicamentos, reacciones adversas al medicamento, al fármaco, son las quinolonas. Les ha pegado duro a las quinolonas y recordar que todo fármaco lleva un proceso allá de 10, 15 años para poder salir al mercado. Pero cuando se reporta esto, vean, por ejemplo, torbafloxacina fue retirada por riesgo aumentado de hepatotoxicidad, grepa, floxacina por arritmias cardíacas, esparfloxacina por causar fotosensibilidad y arritmias, gatifloxacina, que de repente en algunos pacientes les causaba hipoglicemia precoz y en otros hiperglucemia, la temafloxacina, porque causaba un síndrome muy grave caracterizado por hemólisis, insuficiencia renal e hipoglicemia. Algunos antiinflamatorios que funcionan también como analgésicos, ¿verdad? El Robecoxib, un fármaco que fue retirado del mercado porque causaba cardiopatía isquémica
Otro, el valdecoxib, también fue retirado por reacciones cutáneas graves que ponían en riesgo la vida del paciente. ¿Sí? Pero no todos, ¿sí? Todos los efectos, ¿sí? Son causantes de un error, ¿sí? Perdón, se me está viendo aquí la pantalla. Ok. Ejemplo, la rifampicina. Miren, la rifampicina, tanto tratamiento continuo intermitente, ejemplo, se usa en tuberculosis, pero ahora la usamos para cocos gram positivos multiresistentes. Puede causar dolor de cabeza, pérdida del conocimiento en ocasiones, el color amarillo en piel u ojos, o lo más común, el color marrón rojizo en piel, saliva, orina, heces, sudor y lágrimas. Si nosotros no le explicamos al paciente que eso puede suceder, puede ser que suspenda el tratamiento, que era un tratamiento dirigido para una enfermedad que tenía que recibirlo. El concentrado de arándanos, que en teoría no causa ningún evento adverso, ¿sí? Y que se usa muy común en infecciones de vías urinarias bajas, sobre todo en niños y últimamente en adultos también, causa alergia en aquellos pacientes que tienen alergia o sensibilidad a ciertos alimentos que contienen taninos, como la nuez, el café, el vino, y entonces ellos deben evitar el consumo de esto, si no van a tener eventos de alergia, ¿sí? Vean abajo, abajo les marqué en amarillo que dice, está traducido, lo pasamos al español, dice, es algo que hace el Hospital St. Jude Children, ¿sí? En donde ellos ponen aquí a la amoxicilina y ácido clavulánico y dicen, bueno, la amoxicilina y ácido clavulánico puede causar náuseas, vómito, diarrea, erupción en piel, pérdida del apetito, ¿sí? Pero si eso lo ve el familiar y no lo reporta, seguro va a cambiar de médico. Si el médico le dice, puede pasar eso y regresa con el familiar, ¿sí? Regresa al médico con el pacientito y dice, ah, caray, a ver, vamos a ver qué está pasando, ¿sí? Y entonces, el St. Jude creó un teléfono que ven ustedes ahí, el 901-595-3300, y fuera de Memphis tiene otro que es un conmutador donde presiona cero y usted reporta lo que pueda pasar con un medicamento que es de uso común y que lo usamos todos frecuentemente, como es amoxácido clavulánico, ¿sí? Y este es un ejemplo de lo que se tiene que hacer con todos los fármacos. ¿Sí? La plática pasada, otros ejemplos, por ejemplo, todo error sí puede constituir un evento adverso. Por ejemplo, gentamicina causa nefrotoxicidad y otoxicidad, pero dosis frecuentemente cuando se dan a mayor dosis. Recuerdo una niña que llegó de 10 años caracterizada con un bloqueo neuromuscular y todo el mundo estaba pensando en alguna neuroinfección, en síndrome de Guillain-Barré, y resultó que no. Cuando interrogamos, el médico le había recetado 20 miligramos de gentamicina y los familiares le pusieron 80. Entonces el medicamento estaba bien recetado. El error no fue del médico, quizá fue del familiar, ¿verdad? Y ese error fue un evento adverso, pero un evento adverso que no tenía que ver con la prescripción real. El siguiente no es un fármaco como tal, ni antibiótico, ni antiinflamatorio, pero es algo que se usa también muy común para la náusea, para el vómito, como es la metoclopramida, pero también causa reacciones extrapiramidales con sobredosis. Y los pacientes pueden llegar incluso con situaciones también de opistótonos, ¿sí? Como si tuvieran un tétanos o como si tuvieran un evento de una tuberculosis meningia, y cuando uno investiga dice, ah, caray, le dieron de más metoclopramida, ¿verdad? Entonces es un error que a veces no está mediado, ¿sí? Por la prescripción, a menos que el médico no sepa la dosis y la prescriba de más, y entonces aquí es donde uno puede irse a las demandas también. El webinario anterior hablábamos sobre vacunas y miren, este es un reporte reciente de este mes, de julio del 2022, de los efectos adversos de vacunas en Baja California. Estudiaron 2,285 gentes que se vacunaron solo en el 2021 y aparentemente 32 eventos severos.
De esos 32, hubo 3 muertes relacionadas con las vacunas, ¿sí? Entonces, qué bueno que se hizo esto en Baja California. Habrá que ver qué pasa en todo lo que es la República Mexicana y evaluar el riesgo-beneficio de las vacunas contra COVID, ¿verdad? Bueno, recordarles también que está próxima la semana de concientización sobre el uso de antibióticos y es un poco más dirigido a lo que comentaba la doctora Priscila en relación a la resistencia antimicrobiana. Y bueno, esta es una diapositiva del 2019, donde del 11 al 17 de noviembre es la Semana Mundial de Concientización sobre el uso de antibióticos y debería haber una semana también sobre los reportes adversos de fármacos. Con esto termino. Muchas gracias. Así es, Jesús, muy bien, muy buen cierre, muy acertado, muy atinado con esto. Creo que ese estudio que muestras, como bien dices, ojalá que tengamos una estadística nacional y posteriormente mundial, con un alto grado de confiabilidad, pero eso no se logra sin la participación de los profesionales y del público en general. Carlos, te cedo la palabra, por favor. Listo, perdón, no escuchaba bien. Bueno, voy a comentar 2 cosas. Primero, me gustaría hacer énfasis en un aspecto importante. Las reacciones adversas tienen varias clasificaciones. Vamos a hablar algo que se entienda fácilmente tanto por el público que no es profesional de la salud como los que lo son, para que tengan conocimiento. De acuerdo a su gravedad, las reacciones adversas se clasifican en leves. ¿Cuáles son estas? Las que no requieren ningún antídoto, ningún tratamiento, si acaso una hospitalización breve. Ejemplos: los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina que se utilizan para la presión arterial provocan tos. Los antidepresivos, boca seca, los tricíclicos, ¿no? Los antihistamínicos se utilizan para problemas de resfriados, etcétera, somnolencia. Esa es una reacción leve. Una reacción moderada es la que requiere una modificación del tratamiento, tanto de ajuste de dosis como adición de algún otro fármaco, y la interrupción momentánea, digamos, puede darse o no darse del fármaco que se está utilizando, y no es necesario ni prolonga la hospitalización en todo caso, si es que existe. Ejemplos: los anticonceptivos hormonales que provocan trombosis venosa profunda, los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, que son de lo que estábamos hablando. ¿Estás presentándonos lo que estás describiendo? Porque no estoy presentando ahorita nada. Voy a presentar otra a un momento. Los medicamentos AINES, que se conocen así, los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, son analgésicos, que pueden producir un aumento en la presión arterial y edema, ¿no? Y los medicamentos opioides, que ya habíamos comentado, causan estreñimiento. Eso es moderado. Luego puede ser grave la reacción. Es una reacción grave la que pone en peligro la vida del paciente y exige interrumpir el fármaco. Ejemplos: los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina pueden causar un angioedema. Eso es grave. Los antibióticos, como los macrólidos, pueden alterar el ritmo cardíaco, pueden causar problemas severos de arritmias. Y la última clasificación es mortal, es decir, el medicamento se puede relacionar con la muerte del paciente. Aquí puede ser, por ejemplo, una sobredosis de paracetamol, que causa insuficiencia hepática y el paciente muere. O los anticoagulantes, el que pueden causar una hemorragia mortal en el paciente. Esos son ejemplos concretos para que la gente entienda que es importante entender cuál es la gravedad de la reacción adversa y tomar en consecuencia acciones. Ahora, si me permiten, déjenme ver si puedo compartir pantalla.
Adelante, adelante. Muy bien. ¿Allí se ve? Ahí está, perfecto. Ahí se ve. Bien. Bien, este es un programa que yo llevo, que es el de revisión, se llama seguimiento farmacoterapéutico. Ese es el término que nosotros utilizamos en farmacoterapia, ¿no? Los pacientes atendidos en el programa de cuidados paliativos domiciliarios. Recuerden que nosotros vemos pacientes que requieren cuidados paliativos, son pacientes en enfermedades que amenazan la vida del paciente, ¿de acuerdo? O terminal, también se le llama enfermedad terminal, ¿no? Entre enero y diciembre del 2021 vimos 91 pacientes que había que verlos en su casa, ¿no? Visitarlos a su casa. Y pacientes que pueden todavía asistir a consulta externa, 598. En total, 689, de los cuales el 61% requirieron opioides y fallecieron 38 de ellos, a 52% de los pacientes. Allí están los medicamentos que se utilizaron con cada uno de estos pacientes, que vienen siendo tramadol, morfina, buprenorfina, fentanilo, oxicodona y metadona. ¿De acuerdo? Ahora, en esta gráfica, nosotros podemos observar que se detectaron 115 reacciones adversas de los 689 que se atendieron. O sea, fueron las reportadas. Nosotros utilizamos, hicimos el seguimiento de esos pacientes. Tramadol es el que causó 36 reacciones adversas, o sea, el 31% del total de esas 115. Morfina, 43 pacientes, 37%. Buprenorfina, 29, 25%. Fentanilo, 2, 1.7%. Oxicodona, 4, 3.4%. Metadona, 1, 0.8%. En total, fíjense, el 16.7% de los pacientes en los que se detectó una reacción adversa, de esos 689 que se incluyeron en el programa, están reportadas. Ustedes dirán, bueno, es una cantidad importante. Sí, desgraciadamente este nivel de reporte a veces no llega a las instancias que debe de llegar. Es decir, de esos podemos reportar una buena cantidad, pero no el total. ¿Por qué? Lo que ya dijimos, porque el médico tratante no consideró importante la reacción adversa, la minimizó. Siendo que ya vimos, en cuanto a gravedad, podría considerarse moderada el estreñimiento que causa el medicamento opioide. O por exceso de papeleo, a veces no quieren tomarse el tiempo en registrar. Entonces, yo nada más, para finalizar, quisiera comentar dos cosas. Una, consideren, por favor, cualquier reacción adversa como posible, una sospecha de reacción adversa y que es importante reportarla para prevenir cualquier daño en el paciente. Una. Y dos, no minimizarlas. Todas las reacciones adversas, sea cual sea, merece una atención. ¿Por qué? Porque eso impacta la seguridad del manejo de los medicamentos. Con eso termino. Muchísimas gracias, Carlos, y tienes toda la razón. Vemos con mucha frecuencia que se menciona que si un evento adverso ya está referido en la información para prescribir, ya no se reporta. Dicen, no, ya no lo reporto porque está ahí. Pero no, o sea, desde luego que todo eso genera una estadística, se acumulan los casos y en ocasiones nos permite descubrir un comportamiento que aparentaba ser asociado a un medicamento como algo tolerable, algo aceptable, y de repente puede ser que se convierta en algo fuera de toda razón. Entonces, por eso es tan importante el reporte. Perdón, nada más una pequeña interrupción. Sí. Precisamente por esa razón es importante clasificar los medicamentos, porque, por ejemplo, podemos identificar que una marca en particular de buprenorfina o una marca en particular de tramadol causa más reacciones que otra. Eso permite
cambiar la política de compras y nosotros dedicarle más compra al medicamento que menos tiene problemas. Ese es un ejemplo. Exacto. Muy bien, Carlos, muchísimas gracias. Y pues para cerrar este módulo, Alejandra, si nos ayudas con tu presentación, tus comentarios. Claro que sí, doctor Fabián. Muy bien, Claro ahí que está. sí. ¿Me pueden confirmar? Ah, perfecto. Perfecto, Okay. ahí estás, claro que sí. Bueno, ya el título ya se dijo muchas veces, vamos a pasar a lo que es la presentación y yo voy a empezar con algo que fue como se inició el webinar. ¿Por qué hacer farmacovigilancia? Voy a presentar aquí algunos puntos muy resumidos e importantes de por qué es relevante hacer farmacovigilancia. El primer punto es que la información recabada durante la fase de precomercialización del medicamento, es decir, antes de que el medicamento esté aprobado para comercializarse en uso humano, es muy limitada con respecto a las posibles reacciones adversas. Todos los medicamentos, antes de que se comercialicen, tienen que pasar por muchas fases. Primero tenemos una fase de desarrollo, después una fase de experimentación en animales y después vienen ya las fases de experimentación en humanos, que justamente son las fases clínicas. En estas fases clínicas, como pueden ver aquí en las imágenes, pues realmente se prueba el medicamento en una cantidad mínima de sujetos. Primero se prueba en sujetos sanos, después se prueba ya en pacientes que tienen esa enfermedad para la que se va a dar el medicamento, pero aún así es muy reducido el número. ¿Qué quiere decir? Que el potencial de que nosotros podamos recabar toda la información de reacciones adversas, pues es muy baja. Tenemos sí un perfil de seguridad, tenemos sí reacciones adversas identificadas, pero no podemos identificar todas las reacciones adversas que se van a dar en condiciones reales, en muchos pacientes con muchos padecimientos, con muchos medicamentos. Entonces, este es el primer punto del por qué es importante hacer farmacovigilancia. El segundo punto es porque nos permite identificar oportunamente situaciones que pudieran poner en riesgo la seguridad de los pacientes. Esto va muy relacionado con lo de arriba. Como no todo lo podemos identificar en los estudios clínicos, entonces la farmacovigilancia nos permite que identifiquemos rápidamente alguna situación que pudiera poner en riesgo a más pacientes. Y aquí, bueno, no me puedo saltar el hecho de la historia de la farmacovigilancia. ¿Por qué surge la farmacovigilancia? Justamente porque se tuvieron más de 10,000 casos de nacimientos de niños con malformaciones congénitas, con focomelia, por el uso de un medicamento que fue la talidomida. Aquí nada más rápidamente pueden ver una gráfica muy interesante. En negro podemos ver las ventas que se hicieron de talidomida y en naranja podemos ver los nacimientos que hubo con focomelia, con esta enfermedad congénita. Si ustedes ven, es un espejo. Entonces, de ahí justamente surge la farmacovigilancia. Y el tercer punto, muy resumido, es porque la farmacovigilancia nos va a permitir mantener actualizado el perfil riesgo-beneficio de los medicamentos. Todos los medicamentos tienen riesgos, pero la farmacovigilancia nos va a permitir que este balance riesgo-beneficio se mantenga favorable. Ahora me voy a meter un poquito en el tema de la industria farmacéutica, que es mi área de expertise. ¿Cuál es el rol de la industria farmacéutica en la seguridad del paciente? Y también cuál es el principal reto que se tiene. Como ya comentó el doctor Fabián al inicio, la industria farmacéutica está obligada a hacer farmacovigilancia. Entonces, ese es un punto muy relevante con el que quisiera iniciar. Es obligación tener una unidad de farmacovigilancia y por supuesto que hay muchas responsabilidades más que tiene la industria farmacéutica. Incluso todo el tema de farmacovigilancia, pues en México y en muchos de los países, los últimos años ha recaído en la industria farmacéutica. Como responsabilidades, pues se tienen que registrar, se tienen que evaluar, se tienen que comunicar y ser transparentes con todas las reacciones adversas de los medicamentos. Para esto,
pues se tiene que mantener actualizada la información para prescribir. En la información para prescribir, ahí se tienen descritas todas las reacciones adversas, también se tiene descrito cómo debe usarse el medicamento, en qué poblaciones, cuáles son las contraindicaciones, etcétera. Otra de las responsabilidades muy importantes es preparar y presentar reportes periódicos de seguridad. Entonces, esto es algo que rutinariamente hace la industria farmacéutica. También implementa actividades para minimizar riesgos cuando se requieren. Hay veces en donde se detectan riesgos, se detectan reacciones adversas que no se sabía que estaban. Volvemos a lo mismo, en los estudios clínicos no se puede detectar todo y entonces la industria tiene que implementar ciertas actividades para poder minimizar o controlar estos riesgos. Pueden ser de muchos tipos, ahorita vamos a entrar en más detalle. Y en general, en resumen, pues tiene la responsabilidad de evaluar continuamente esta relación beneficio-riesgo que les comento de los medicamentos. Pero ahora, ¿cuál es el principal reto para hacer todas estas actividades? La industria está obligada a hacerlas, pero el principal reto con el que nos enfrentamos es la falta de notificación de reacciones adversas. Tenemos una infranotificación, hablando específicamente de México, enorme. Aquí a mí me gusta explicarlo justo con este iceberg, ¿no? Ustedes pueden ver la punta del iceberg, son las reacciones adversas que son informadas por el paciente. Aquí el paciente puede informarlas al médico, puede informarlas a la farmacia, puede informarlas al hospital. Pero abajo tenemos todas las reacciones adversas que no se reportan. La primera es que no se reportan, sí son sospechadas, pero no son reportadas. Y la siguiente, ni siquiera se sospechan, porque hay muchas reacciones adversas que no son tan fáciles de identificar. Nosotros podemos identificar muy fácilmente si un medicamento después de tomarlo nos salieron ronchas o nos causó dolor de estómago o nos causó vómito, pero es muy difícil identificar, por ejemplo, si un medicamento altera algún parámetro de laboratorio. A lo mejor nos subió la glucosa, nos bajó el sodio y eso es bien difícil de identificar. Entonces tenemos una infranotificación enorme. Ahora, ya el paciente, las pocas reacciones adversas que informa el paciente, de esas pocas, todavía una muy pequeña parte son las que realmente son notificadas a la industria farmacéutica. La industria farmacéutica casi no recibe notificaciones espontáneas. Entonces, es muy importante también que empecemos a notificar estas reacciones adversas justamente para que se pueda cumplir con todos los objetivos de la industria farmacéutica, que es tener medicamentos con un balance riesgo-beneficio favorable. Y ahora pasando muy rápidamente al tema de antibióticos y analgésicos, ya el doctor José de Jesús mencionó algunos ejemplos que yo también traigo aquí, entonces me los voy a saltar. Ha habido varios medicamentos en los que se tuvieron que tomar ciertas acciones derivadas de hacer farmacovigilancia. El primero es un analgésico, venoxaprofeno, es un analgésico antiinflamatorio no esteroideo que estaba indicado para el tratamiento de la artritis. En 1982, la compañía Eli Lilly, que era quien lo comercializaba, realizó un retiro voluntario debido a reportes sobre toxicidad hepática grave. Entonces, aquí también es muy importante resaltar que muchas veces la propia industria farmacéutica hace retiros voluntarios una vez que detecta que hay ciertos temas con su producto. El segundo me lo voy a saltar, ya lo dijo el doctor José de Jesús, y voy a centrarme ahorita en nimesulida, que es un tema muy interesante aquí en México, porque en México en 2012 COFEPRIS indicó suspender la comercialización únicamente para pediátricos. Esto fue por riesgos hepáticos y ya hasta 2019 se detuvo la comercialización de todas las presentaciones. Esta nimesulida ya había sido retirada en muchos otros países. Latinoamérica fue el último realmente en hacer este retiro. Pero bueno, todo esto es gracias justamente a la farmacovigilancia. A los reportes que le hace
el público y los profesionales, sin duda, claro que sí. Exactamente. Y justo esto es para cerrar nada más, y justo cerrar con este comentario que hace el doctor Fabián. ¿Cómo reportamos reacciones adversas a la industria farmacéutica? Es muy sencillo. En todas las cajas de los medicamentos, ustedes van a encontrar el correo de COFEPRIS y habitualmente también está el correo de la industria farmacéutica. Entonces, muy sencillo, pueden escribir un correo y reportar. Además, la mayoría de las compañías farmacéuticas en sus páginas web tienen datos de las unidades de farmacovigilancia. Ahí también ustedes pueden llamar o pueden usar el formulario. Adicionalmente, como médicos, pueden reportar también a la fuerza de ventas. Y dejando un poco cómo reportar a la industria farmacéutica, también no se olviden de que pueden reportar directamente en la página de COFEPRIS, también pueden reportar a los hospitales, a las instituciones. Aquí mi mensaje final es, no importa cómo ni a quién reporten, lo importante es reportar. Recordemos que la farmacovigilancia es una tarea de todos. Muchísimas gracias, doctor Fabián, por la invitación. Al contrario, Alejandra, gracias por la participación. Muy interesante, el tiempo se nos ha agotado. Vamos, si me lo permiten, voy a comentar nada más algunas preguntas o comentarios de nuestra audiencia. Rápidamente, tenemos, bueno, aquí saludos, agradecimientos, Marta Aurea Saavedra Barrios, Froilán Guerrero, gracias por la invitación. No es tan fácil, dice, perdón, no es tan difícil. La realidad es cuestión cultural, dice Moto Power. A Caraceli, ¿cuál es el tamaño de muestra adecuada para un efectivo estudio clínico? Bueno, esto es muy complejo, es una respuesta complicada. El tamaño de la muestra depende de muchos factores. La prevalencia de lo que voy a estudiar, en la población, muchas características para hacer un cálculo estadístico preciso. Es un tanto complejo. Por otro, podríamos después dedicar un buen tiempo a esto. ¿Qué pasa si un paciente crea cierta inmunidad a los antibióticos por tomarlos cuando no son medicados? ¿Será cuando no son prescritos, quizá? Realmente, todos los medicamentos o todas las moléculas que entran a nuestro organismo son potencialmente generadoras de algún tipo de inmunidad o de una alergia. En el caso de los antibióticos, tengo yo la impresión que no es tan común, no es tan frecuente, pero desde luego puede suceder. Y claro, desde luego, más aún, si son utilizados a dosis fuera de prescripción, a concentraciones incorrectas, a intervalos de administración incorrectos o por plazos o periodos de administración también no adecuados. Entonces, desde luego, todo eso influye en el resultado de administrar un medicamento. Y para concluir, tan solo 30 segundos o 40 segundos, comentarios finales, por favor. Si nos ayudas, iniciando tú, Jesús, el comentario final para toda nuestra audiencia, profesionales y público en general, ¿qué recomendarías en relación al reporte de eventos adversos? Gracias. Pues rápidamente insistir en que tratar de estar pendientes de aquello que crean, como lo mencionó la doctora Alejandra, que pueda ser algo que no estaba previsto que se presentara cuando alguien toma determinado medicamento. Reportarlo primeramente a su médico, pero además, también como ya lo puso la doctora Alejandra Ramírez y en el webinar pasado lo puso la doctora Priscila también, hacer los reportes correspondientes a las instancias que deben hacerse, porque en ocasiones, y esto sucede muy común, yo lo hice cuando hice el servicio social, que llegaban y decían, oiga doctor, le salieron ronchitas aquí, no se preocupe, ya no tome ese medicamento, la próxima su médico que le vaya a dar algo de eso cuando vaya con algún otro, dígale que es alérgico a la penicilina, y son dos cosas muy distintas, una alergia y una anafilaxia. Entonces, toda la vida se quedan con que
no pueden tomar ningún derivado de betalactámicos cuando eso no es cierto. Entonces, incentivarlos para que cualquier situación ajena que crean que es un evento adverso, lo puedan reportar. Tienes toda la razón, Jesús, y has dado, creo que, un buen tip. Reportarlo en paralelo al médico tratante y a la autoridad o a la empresa fabricante. Creo que eso es muy conveniente. Muchas gracias. Priscila, por favor, tu comentario final. Bueno, yo como comentario final, pues quiero decirles que con nuestro reporte nosotros contribuimos a la seguridad, calidad y eficacia de los medicamentos. Entonces, es muy importante y le hago una invitación a todos, a profesionales de salud, a pacientes, que notifiquemos, que con nuestra notificación nosotros vamos a hacer que los medicamentos, bueno, la optimización en seguridad, en su calidad y eficacia. Entonces, es muy importante nuestra participación. Y bueno, ya se mencionaron diferentes rutas de cómo notificarlos y es muy importante que todos trabajemos para mejorar esto. Gracias. Muchas gracias, Priscila. Carlos, tu comentario y recomendación final. Sí, gracias. Bueno, ¿qué recomendación podemos hacer? Primero, sospechar. Siempre hay que sospechar que pudiera existir una reacción adversa al administrar un medicamento. Claro. Créanme, no hay un solo medicamento que no cause reacciones adversas. No hay nada inocuo. Todos causan algún problema. Una. Dos, pónganse en contacto con las unidades de farmacovigilancia en el caso de que existan en los hospitales o en determinado momento con, ya lo dijeron, el mismo empaque del medicamento trae un correo en donde ustedes pueden mandarlo o métanse a Google, pónganle cómo reportar una reacción adversa y les va a salir la página de COFEPRIS, donde pueden hacerlo muy fácilmente, sean o no profesionales de la salud. Con eso cerramos. Muchísimas gracias, Carlos. Así de simple, así de sencillo. Muy bien. Y Alejandra, tu comentario de cierre, por favor. Bueno, va a ser muy parecido a los demás. El reporte es muy importante. Recuerden que su reporte junto con otros reportes de reacciones adversas, con eso es posible identificar oportunamente situaciones que pudieran poner en riesgo la seguridad de los pacientes. Entonces, cierro con lo mismo que cerré hace rato. Recordemos que la farmacovigilancia es una tarea de todos. Muchísimas gracias, Alejandra. Y bueno, yo tan solo comentar también, quitémonos de la mente la idea de que nos van a demandar, nos van a perseguir, porque eso ha sido también algo que se escucha con mucha frecuencia por parte del médico clínico prescriptor. Le da miedo aportar esta información porque considera que hay un riesgo. En realidad no lo hay, jurídicamente no existe, al contrario, es mejor documentar cualquier tipo de reacción porque eso inclusive en caso de alguna situación legal o jurídica es mucho mejor documentar y tener el respaldo de todo lo que observamos en los pacientes con el uso de los diferentes recursos. De tal manera que muchísimas gracias por este paseo que nos hemos dado nuevamente en relación a al reporte de los eventos adversos, a la farmacovigilancia como tal, como ciencia, como rama de la farmacología, y pues finalmente agradecer a todo mundo su presencia. No sé si hay alguna pregunta adicional, déjenme checar, sino para pedirle al doctor Lara su clausura formal. Dice, aquí hay dice, un saludo desde la Sociedad de Psiquiatras de México, Araceli. Muchísimas gracias, qué amables. Y además, un sector, un gremio que es un alto generador de reportes y de eventos adversos. Froilán Guerrero, ¿existen o se pueden crear comités de farmacovigilancia en los hospitales, así como existen otros comités de salud, como el de lactancia biótica? Bueno, yo creo que como comité podría ser, sin embargo, lo que sí existe y por norma existe en todos los hospitales es una unidad de farmacovigilancia. Pero no sé si, Carlos, quisieras completar una respuesta para
para el doctor Froilán. Y es correcto. De hecho, puse ahí el dato. Claro. Es obligatorio, es un comité obligatorio. Hay dos comités que actualmente, por ejemplo, para lo que es la certificación, establecimientos de atención médica, certificación de hospitales, se requieren. El comité de farmacia y terapéutica, donde se elige todos los medicamentos que te van a utilizar en el hospital, y el comité de farmacovigilancia, en donde justamente se analizan todos estos datos. Los datos que yo les presenté justamente son datos que yo presento ante el comité como secretario técnico del comité de farmacovigilancia en el instituto. Ese es un ejemplo. Muchísimas gracias, Carlos. Pues bueno, gracias nuevamente a todos. Muchísimas gracias, doctor Lara, y a la fraternidad por este espacio, por esta oportunidad de compartir toda esta información. Gracias, doctor. Adelante. Muchas gracias, doctor Llorens. Yo quiero recalcar la importancia de la farmacovigilancia, porque estamos formando médicos en las escuelas de medicina sin que tengan muy poca o nula información acerca de los medicamentos, sus indicaciones, sus reacciones, vamos, ya no digamos dosificación, posología, pK, dónde se excreta, cuál es la vida media. Yo creo que si repasamos esos temas, muchos de los colegas que están haciendo medicina práctica saldrían con malas calificaciones. Seguro. Eso por un lado. Por otro lado, este tema en especial de los antibióticos y los analgésicos, ¿qué médico en funciones no tiene experiencia o ha prescrito antibióticos o analgésicos? Creo que es de todos los días, de todos los días. Nadie se escapa. Y también es muy cierto que menospreciamos o minimizamos algunas de las reacciones simplemente porque no son graves en ese momento, posiblemente, y a lo mejor dejamos pasar la posibilidad de sensibilización a un medicamento que después de 2 o 3 eventos de contacto pudiera dar una reacción grave o incluso comprometer la vida. Entonces se vuelve mucho más importante el tema, mucho más incluyente, mucho más necesaria la información y pues ojalá que esta plática influya en aquellos que están formando médicos en las escuelas de medicina, en aquellos que no han tenido clases de farmacología como las tuvimos muchos de nosotros cuando nos formamos como médicos. En la UNAM era obligatorio tener materia de farmacología y también de procesos, de los procesos de farmacología. Ahora, algo está fallando, creo yo, porque si nosotros le preguntáramos a un médico recién egresado de la escuela de medicina y le decimos, ahí está el paciente, recétale un antibiótico. Y le preguntamos las cosas básicas. ¿Qué espectro consideras que es el que vas a cubrir? ¿Cuál es el germen que vas a atacar? ¿Cuál es la dosis para este paciente? ¿En qué posología? ¿En cuánto tiempo va a empezar a hacer efecto? ¿Dónde se va a excretar? ¿Cuáles son los niveles mínimos que te van a dar la oportunidad de que cumplan el beneficio que tú estás pensando que le va a traer? Entonces, si nosotros analizamos desde ese punto de vista, vemos que nos falta mucho. Y no solamente el reportar el efecto adverso, sino que necesitamos todos, en cierta medida, aprender un poco más acerca de los medicamentos. Yo lo comparo con las armas, ¿no? La gente se compra una pistola, un rifle, él anda jugando un poco, dispara de vez en cuando y todo, pero ¿qué sabe tanto de las armas? No sabe absolutamente nada. Y claro que hay otras personas que saben de los calibres, de cuáles son automáticas, etcétera. Entonces, yo creo que esta plática es tremendamente importante para concientizar
que tenemos que enterarnos más de los medicamentos que prescribimos, y dos, no dejar pasar la oportunidad de reportar un efecto adverso que nos va a nutrir de información a todos los demás. Entonces, yo creo que ese sería mi comentario. Quiero agradecerles a nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, esta excelente plática que la subiremos a nuestro canal de YouTube para hacerla pública y que la puedan disfrutar todos aquellos que anden buscando sobre farmacovigilancia. Así es que yo les agradezco a todos, agradezco a los que se conectaron a esta sala de Zoom, a YouTube y a Facebook. Y pues no me queda más que desearles una buena noche y que nos volvamos a ver en un corto tiempo. Claro. Hasta pronto. Igualmente, buenas noches. Gracias, doctor. Hasta pronto. Yo quiero hacer nada más un comentario, doctor Lara. Adelante. Quiero un botoncito de esos que tiene, que nos regale un botoncito. Está muy fácil, está muy fácil, está muy fácil. Claro que sí, con todo gusto. Claro que sí. Gracias. Buenas noches a todos. Hasta pronto. Buenas noches.